Hasta el 29 de julio de 1988 era muy difícil escuchar en la radiofonía tucumana bandas de rock pesado, hard rock o heavy metal. Sí, previo a esa fecha podía por ahí sonar algún tema de bandas como Kiss, quizás como AC/DC. De hecho, se llegó a pasar la película Deja que haya rock de AC/DC en un cine de Tucumán. Pero escuchar heavy metal en la radiofonía tucumana previo al 29 de julio del 88 era sumamente extraño. De hecho, yo no recuerdo que antes de esa fecha se haya escuchado en alguna radio de la provincia a grupos como Iron Maiden, Judas Priest, Accept, Scorpions, Halloween. No recuerdo, sinceramente. Puede haber sido que algún operador rockero haya pasado alguna de esas bandas, pero era algo muy raro que ello sucediera. Sin embargo, el 29 de julio del 88 se produce un hito en la radiofonía tucumana. Ese día se realiza la primera emisión del primer programa tucumano de heavy metal, Frecuencia Metálica, por Radio Libertad de la banda del Río Salí. El programa era conducido por Edgar Omar Montenegro y entre sus colaboradores estaban Gillo, Mónica Maruf y Ernesto Suárez. Edgar Montenegro había venido a Tucumán en el año 86 y antes había vivido en Buenos Aires, donde había podido ver a bandas como B8, como Barón Rojo, como Riff. Había tenido contacto personal inclusive con Mariscal Romero. Había presenciado una entrevista que le hicieron a Mariscal Romero en Radio del Plata. Trajo grabaciones de algunos programas radiofónicos de Buenos Aires de aquella época. Y todo ese conocimiento lo volcó en ese programa que se llamó Frecuencia Metálica. Frecuencia Metálica es un programa que en lo que es el heavy metal aquí en Tucumán marcó un antes y un después, sin dudas. Porque después de Frecuencia Metálica empezarían a salir muchos programas de heavy metal. Previo a Frecuencia Metálica no había heavy metal en la radiofonía de Tucumán. Podrán decirme, bueno, sí, pero ¿qué son los programas de heavy metal comparados con los recitales y con las bandas? Estamos hablando de otra época, de una época en la cual en Tucumán sobraban los dedos de las manos para contar las bandas. Y una época en la cual los recitales no eran algo del todo frecuente. Sí, podían tocar bandas de rock pesado, las de aquella época, como Ud, luego Hades, Hermes, en algún recital organizado por ellas, o bien en la fiesta de los colegios. Pero era raro un festival de heavy metal. No es que era raro, no era común, no era como en los últimos tiempos en los que prácticamente todos los fines de semana habían recitales de bandas de heavy metal y podía haber en una misma noche
bandas de heavy metal tocando en distintos lugares de San Miguel de Tucumán. Era otra época. Por lo tanto, los programas tenían su importancia. Tenían su importancia. De hecho, yo creo que a fines de los 80s y muy a comienzos de los 90s debe haber habido más programas de heavy metal que bandas de heavy metal aquí en Tucumán. Aunque suene exagerado, pero creo que no estoy diciendo algo demasiado traído de los pelos. En un momento del año 1988, Gillo y Mónica se van de Frecuencia Metálica. Ernesto Suárez no sé cuántas emisiones más quedaría. Y hacia octubre o noviembre de ese año, un amigo, Marcelo Carabajal, que lo conocía a Edgar Montenegro, me dice: Tincho, ¿te gustaría formar parte de Frecuencia Metálica? Obvio, por supuesto que dije que sí. Me gustaba la radiofonía, me gustaba el heavy metal, y lógico, no podía negarme a tal propuesta. Por lo tanto, si bien yo no formé parte de los comienzos de Frecuencia Metálica, sí entré ya cuando el programa iba, no sé, por la emisión número 12, 13, no creo que mucho más. O sea, yo tengo la satisfacción de estar vinculado con la radiofonía metálica de Tucumán prácticamente desde los inicios mismos de esta, cuando era poco común que se escuchara heavy metal en las radios de nuestra provincia. A ver, no es común todavía, pero no es extraño que en alguna radio pasen temas de heavy metal. De hecho, durante 5 años yo pasé heavy metal, inclusive hasta 60 temas de heavy metal por mes, en una radio que de rockera tiene muy poco, como Radio Prensa. Pero esa era en 1988, 1989, 90, era otra época totalmente distinta. Cuando termina el año 88, yo doy un paso al costado y en el 89 todo lo que había aprendido de Edgar lo vuelco en un programa que se llamó Headbanger, que se emitió por Radio Urbana. No puedo precisar fechas. La primera emisión debe haber sido hacia abril de ese año 89, cuando Urbana funcionaba en un edificio de la calle Muñecas, entre Corrientes y Marcos Paz, más cerca de Corrientes que de Marcos Paz. Estoy hablando de San Miguel de Tucumán. Se produjo el cierre de las radios cuando el Confer manda a cerrar, a silenciar todas las emisoras que trabajaban, que transmitían de manera irregular. Solo quedaron en FM Radio Nacional y FMI Estéreo, la radio en frecuencia modulada de LB12. Pero con el correr de los meses, las radios
que por aquel entonces se las llamaban clandestinas o piratas, volvieron a transmitir y volvió urbana. Yo había establecido una muy buena y amable relación con un joven encargado de la programación de esta radio, Rodolfo Alonso, que es quien dio el visto bueno para que yo hiciera este programa, y así es que salió en esa primera mitad del 89 Headbanger, y cuando vuelven las FMs sigo haciendo Headbanger, pero no duró mucho, apenas 4 emisiones, porque el director me lo dejó clarito. Tu programa no tiene nada que ver con el público al cual apunta la radio. Perfecto, nada que recriminarle, totalmente cierto. Así que bueno, en realidad Headbanger duró 5 emisiones, pero creo que fueron 5 emisiones muy interesantes, ya que a diferencia de Frecuencia Metálica, yo sí pasé mucho de lo que hoy se conoce como heavy metal tradicional: Iron Maiden, Judas Priest, Accept, Saxon, Def Leppard, todo ese heavy metal ochentero y setentero también, Black Sabbath, Deep Purple, en fin, todo lo que se podía conseguir en Tucumán o encargar a Buenos Aires. Yo todo lo que aprendí de Edgar lo volqué a Headbanger, pero dejé de lado todo lo que se pudiera considerar glam metal para darle cabida, algo que no podía hacer en Frecuencia Metálica, a bandas de hardcore punk como GBH, Exploited, o grupos punk directamente como Sex Pistols, el primer Plasmatics. Pasé los 2 primeros discos de Plasmatics en Headbanger, y bueno, también podemos decir que fui uno de los primeros en pasar punk en la radiofonía de Tucumán. Este es el volante, o si se quiere afiche, que yo había diagramado para el programa. Lo pegué en algunas casas de comercio, con cinta scotch, alguno que otro le di algún volante, todo hecho de manera muy rústica, muy casera, a mano. Así es como se hacían las cosas por aquel entonces. No todos tenían computadora en la casa, no todos sabían manejar una computadora. Estoy hablando del año 89, y las cosas se hacían así, manuscritas, o cuanto mucho escritas con máquina de escribir. Una muy linda época en la cual no existían las facilidades de hoy en día. Internet, esto de bajar música por la computadora, YouTube, todo eso no existía. Y podíamos pasar solamente lo que llegaba a Tucumán o lo que podíamos conseguir de Buenos Aires. Era otra realidad. Complicado. De hecho, por aquel entonces, año 88 y 89, yo no recuerdo que en los programas de radio hubiera discos compactos. No recuerdo haber visto una compactera. Quizás sí la tenía FMI Estéreo o Independencia en frecuencia modulada, pero las otras radios en las que yo entré no había
compactera. Bueno, todo esto es solamente una reseña de lo que fue el comienzo de la radiofonía metálica en Tucumán, donde hubo programas muy importantes como, obviamente, Frecuencia Metálica, El Ojo Blindado, Metal Jock, que creo que comenzó en mayo del 90, Zona Espiral, Metal Killer, Comando Heavy, y pido perdón porque seguramente me estoy olvidando de otros, porque esa es otra cosa también. Poco o muy poco hay escrito sobre los programas radiofónicos de Tucumán. Me gustaría pasar algún tema de aquella época, pero mucho sentido no tiene, porque todo está en internet y seguramente por el asunto del copyright Facebook me terminaría silenciando este video. Pero sí he seleccionado un tema muy conocido del heavy metal tucumano, grabado el 24 de septiembre del 2010 en los estudios de la Rock and Pop Tucumán. Vamos a escuchar a Argento Tucma con el tema Siento el heavy metal. Es que en mi cabeza estalla una pasión y así lo siento que mi metal nunca nos entenderá. Una que policial que la vida y a mi loco es cierto.
Pasaba Argento, año 2010, Siento el heavy metal. En el año 2011 la banda pasaría a llamarse Argento Tugma.